Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo número 11, el versículo número 1. San Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la gran bendición de estar en su casa de oración. Gracias por los ángeles que nos acompañan, gracias por la presencia de su Espíritu. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero Dios, muchísimas gracias por su compañía bendita. Ahora, Padre, al estudiar su palabra, prepárenos y habilítenos para entenderla. Que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre, pero que sea la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Dios bendiga a los presentes. Bendiga también a aquellos que están siguiendo esta programación en cualquier lugar de la tierra. Bendiga a cada persona que escucha este mensaje. Que el Santo Espíritu encuentre lugar en sus mentes y pueda obrar en ellos, así el querer como el hacer por su buena voluntad, para producir una criatura nueva, una criatura arrepentida, convertida, una persona verdaderamente transformada a la semejanza de Jesús. Y ahora, Señor, permita que todos estemos en el Espíritu para entender las palabras del Espíritu. Lo pedimos, Dios, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana hemos trabajado con la idea y con la frase Abba, Padre. Hoy debemos continuar con la misma idea, con la misma frase. Y haciendo una breve introducción a lo que es Abba, Padre, la idea sencilla es una frase de cariño, es una frase tierna. Es una frase que trata de identificar la relación entre un padre y un hijo. La idea de Abba para Dios lleva en sí la connotación de la relación íntima de una criatura con su Creador. Hemos dicho en la semana que Abba era la manera como los niños comenzaban a tratar de pronunciar el nombre de papá. Y la frase Abba Padre tiene una significación muy interesante. Hay una combinación de una palabra que traen del arameo y una palabra que trae del griego. La idea de Abba Padre es expresar papá, papito, papá querido y todo lo que esto conlleva. Decíamos durante la semana que Jesucristo, cuando respondió la pregunta de aquel discípulo de San Lucas 11:1, comenzó a decirle: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. La idea de Dios como nuestro Padre hace posible el derecho a una relación más íntima con Dios. Cuando una persona en realidad conoce a Dios, cuando una persona se relaciona con Dios, no solamente le adora porque es Dios, pero sí le adora porque le conoce. Decíamos anoche también que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a alguien es conocer a la persona. Usted jamás creerá o confiará en quien no conoce. Para creer en alguien o confiar en alguien, usted tiene que conocerle. ¿Es así o no es así? Amén. A un extraño, una persona ajena a su vida, usted difícilmente le confía en nada. Sin embargo, lo que Cristo quiere decirnos con relación a Dios es que Dios quiere que nos relacionemos con Él, no como un amigo solamente, sino más que eso, como un Padre. Dios quiere ser nuestros amigos, quiere ser nuestro amigo porque Él quiere que nosotros siempre entendamos que tenemos la libertad de decidir si nos quedamos con Él o si nos retiramos. De hecho, cuando una persona decide relacionarse con Dios, la sola presencia y la unción del Espíritu desarrolla en el individuo todas sus facultades. El desarrollo pleno de las facultades se produce por la presencia del Espíritu Santo, como veremos en un momento. Ese desarrollo armonioso de todas las facultades obrados por el Espíritu Santo en ningún momento te esclavizan a quedarte con Dios. En el momento que tú quieras te puedes retirar. Mi pregunta: ¿Lucifer fue creado en la presencia de Dios? ¿Sí o no?
¿Era un querubín cubridor en la presencia de Dios? ¿Un día le dio la gana y se retiró? ¿Adán y Eva no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Sí o no? ¿Y un día no le dio la gana de retirarse? ¿Salomón no tuvo un encuentro con Dios y Dios le habló y le ofreció sabiduría y le ofreció de todo? ¿Un día le dio la gana y se retiró? Así que la verdadera libertad está cuando estamos en comunión con Dios. Cuando no estamos en comunión con Dios, entonces caemos en la esclavitud. Y a veces creemos que somos libres porque hacemos lo que nos da la gana. Pero usted sabe muy bien, como hemos dicho, que uno nunca hace lo que le da la gana. Uno hace lo que al Espíritu Santo le da la gana si uno es consagrado, o hace lo que al demonio le da la gana cuando uno está del lado del demonio. Usted tiene la facultad de escoger, de elegir en qué lado estará. En forma natural, nosotros estamos en el lado equivocado. 1 Corintios 15:22, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Romanos capítulo 5, somos débiles, somos impíos, somos pecadores y somos enemigos. Sin embargo, cuando éramos todas esas cosas malas, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice la Biblia? Que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios pagó en la persona de Cristo todo el derecho de que usted tenga una relación íntima y especial con Dios. Y más que una relación, Dios pagó en Cristo el derecho de que usted sea adoptado en la familia celestial. Por eso la palabra adoptados, el griego huiotesia, significa reconocerlo, aceptarlo, a ser recibido como hijo, con todo el derecho de un hijo legítimo. Y ahí nos quedamos en el tema anterior y ahí continuaremos. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Aquí comenzamos, iremos un poquito rapidito a ver si completamos todo esto. Romanos 8, 15. En Romanos 8:15 aparece la belleza de ser hijo de Dios por la presencia del Espíritu, pero también aparece la frase Abba Padre. Como dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué dice la Biblia? El espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba Padre. Para entender ese pasaje deberíamos entender el contexto. Todo el párrafo. Ustedes saben que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos como la tenemos hoy en día. La Biblia se escribió como se escriben los libros. Roberto Steven y Esteban Lanton dividieron la Biblia en capítulos y versículos. Ahora bien, cuando usted descubre el párrafo al cual pertenece el versículo 15, tiene toda la idea de lo que Pablo quiere decir. Deberíamos leer los versículos 13 al 16, donde está toda la frase, todo el párrafo, y comprenderemos qué es lo que Pablo nos quiere decir con relación a la expresión Abba Padre, con la significación de lo que es ser hijo de Dios. Leamos el versículo 13 al 16. Ponga cuidado, por favor, que aquí hay una maravillosa bendición. Romanos capítulo 8, versículo 13, ¿cómo dice? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice Pablo? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice Pablo? Viviréis. Pregunto, ¿hay un contraste entre la carne y el Espíritu, sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay un contraste entre vivir y morir, sí o no? A ver, sí. Usted no puede estar con un pie en el Espíritu y con un pie en la carne. Es imposible. Si estás en la carne, la muerte. En Adán, todos mueren. Pero si estás en el Espíritu, en Cristo, entonces todos serán vivificados. Y eso es lo que Pablo quiere enfatizar ahora. ¿Cómo nosotros podemos ser hijos de Dios y clamar Abba Padre? ¿Cómo nosotros podemos tener una relación tan íntima con Dios, una relación tan estrecha con Dios, que cuando estemos orando sea sencillamente la continuación de un caminar con Dios? Que el arrodillarnos para orar es solo la extensión de la vida que estamos viviendo. Que cuando venimos al culto de la iglesia es solo la extensión de lo que empezó en la mañana. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? En la mente de Cristo lo que está es que la oración se convierta en el aliento de tu propia vida.
que no hay lugar ni circunstancia donde no estás en comunión con Dios. ¿Se imagina la vida de una persona que vive así? En el trabajo, en la casa, en la calle, en la iglesia, donde quiera, siempre envuelto en la atmósfera de la presencia de Dios. A ver, ¿es maravilloso o no es maravilloso? Amén. Y esa es la idea de Jesús con la frase Abba Padre. Y para que eso sea posible, mire lo que dice Pablo, versículo número 14. Dice él ahora, y aquí aparece un verbo interesante, porque todos los que son guiados, ¿por quién dice? Por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16, ¿qué dice ahora? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa dice? Hijos de Dios. Si hay hijos de Dios, entonces tienen que haber hijos del diablo, ¿sí o no? ¿Existen hijos del diablo? ¿Sí o no? Voy a hacer esta pregunta, pero que no se le ocurra levantar la mano. Esto es una democracia. ¿Verdad que la gente tiene derecho de ser hijo del diablo? ¿Le gustaría a usted ser hijo del diablo? Pues déjeme decirle que en un lugar alguien levantó la mano. Y yo dije, este tiene que estar loco. Y de verdad estaba loco. Después pregunté, el muchacho aquel que levantó la mano cuando dije que si quiere ser hijo del diablo, ese no está bien. Dice, no, pastor, ese muchacho está atarantado, ese tipo está loco. Y cuando dije, ¿quiénes quieren ser hijos de Dios? Fue el primero que levantó la mano. Digo, este tipo está fundido, este tipo no está bien. Ok, veamos en la Biblia rapidito para que ustedes vean que sí hay hijos del diablo. El Señor Jesús fue bien claro y categórico en dejar eso, ¿cómo se llama? Dejar eso bien mostrado y bien especificado. San Mateo capítulo 13, versículo 38. Vamos rapidito. Mateo 13, 38. Hoy tenemos que concluir esta parte, aunque no es el deseo de concluir. Mateo 13, 38. ¿Cómo dice Mateo 13, versículo 38? Estamos hablando ahora de los hijos del diablo. Usted no quiere ser hijo del diablo, pero sí existen. Los hijos del diablo no pueden decir Abba Padre porque no aceptan a Dios, no aman a Dios, no se relacionan con Dios. Mateo 13, 38. Dice Jesús, el campo es, ¿qué cosa? El mundo. La buena semilla, los hijos del reino, y la cizaña, ¿qué cosas son? ¿Los hijos de quién? ¿Quién es el malo? Oiga, un chisme aquí. ¿Y dónde sembraron la cizaña? En el campo. Y ese campo donde sembraron la cizaña, ¿qué estaba sembrado en ese campo? La buena semilla. ¿Y quién sembró la cizaña? ¿Y dónde la sembró la cizaña? ¿En el campo de quién? El campo de Dios. Mi pregunta entonces, ¿no será la iglesia el campo de Dios? ¿Sí o no? ¿Y quién sembró la cizaña en el campo de Dios? Así que no se asuste si tenemos diablos aquí adentro. Eso es lo que está diciendo la Biblia, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, esté tranquilo. ¿Cuándo van a arrancar esos diablos de la iglesia? Cuando el Señor venga. Y lo van a recoger y lo van a atar y lo van a quemar. Por favor, ¿hay hijos de diablo, sí o no? ¿Y dónde se encuentran primero? En la iglesia. Ahí mamacita linda. Tenga cuidado porque algún día se le salen los cachos. No importa cuánto usted aparente, un día le brotan los cachos. ¿O no? ¿O no? Esto hay que decirlo con cierta gracia porque esto es serio. ¿No se han dado cuenta que hay gente que bueno, dejémoslo así, hay gente. Sigamos aquí buscando algo. Hechos capítulo 13, versículo 9. Hechos 13, 9. Queremos hablar de los hijos de Dios, pero con un fondo oscuro el asunto brilla más. Hechos capítulo 13, versículo 9. ¿Cómo dice el verso 9? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos y ¿qué le dijo? Dijo, oh lleno de todo engaño, de toda maldad. ¿Qué cosa dice ahora? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Hay hijos del diablo o no hay hijos del diablo? San Juan capítulo 8, versículo 44.
Querido, querida, asegúrese que usted es hijo de Dios, porque si usted no es hijo de Dios, ay mamá, entonces será hijo del otro. Dice San Juan 8:44. ¿Cómo dice el verso 44? Dice Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién le estaba diciendo esto el Señor Jesús? A los escribas y los fariseos que le estaban acusando. ¿De quién dijo Jesús que eran hijos los escribas y los fariseos? Del diablo. ¿Verdad que la palabrita es fuerte? Dice la Biblia, en San Mateo capítulo 23, versículo 15, una frase dura de parte de Jesús. Terminemos con esta parte oscura para entrar en la parte luminosa. San Mateo capítulo 23, versículo número 15. Hablando de los escribas y los fariseos, Jesús dijo, versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, ¿qué dice Cristo ahora? Le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Son fuertes las palabras de Jesús? A ver, ¿sí o no? Por tal razón, ahora debemos entender qué es lo que Pablo nos está diciendo cuando nos dice que somos hijos de Dios. Y cómo funciona esto de hijo de Dios y por qué el Espíritu está presente. Recuerden, la frase Abba Padre, la frase papito, la frase tierna y amorosa entre Dios y sus hijos es para los que son hijos de Dios. Asegúrese que usted es un hijo de Dios o una hija de Dios y usted tiene la plena certeza y seguridad que tendrá una relación íntima y estrecha con Dios. ¿Tiene Dios hijos? ¿Sí o no? Muy bien, ¿le gustaría ser un hijo de Dios o una hija de Dios? ¿A cuánto le gustaría ser hijo o hija de Dios? Mire qué lindo dice la Biblia. Hablemos un poco ahora, un par de versículos acerca de los que son hijos de Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 9. Vamos rapidito para entrar en el tema. Mateo 5, 9. Dice Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿cómo dice? Hijos de Dios. Versículo 45, San Mateo 5, 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. En San Lucas capítulo 6, versículo 35, el evangelista dice lo siguiente, Lucas 6, 35. Dios quiere que usted sea su hijo, quiere que usted sea su hija. ¿Por qué Dios quiere eso? Porque es la única manera de entrar al reino de los cielos. Dice Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. ¿Y qué dice ahora? Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos. ¿Y quién es más? Y malos. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27, habla también de los hijos de Dios. Vamos rapidito, Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27. Pablo nos da una parte teológica en la que entraremos en un momento, pero bueno dejar esto bien claro. Usted puede ser un hijo o una hija de Dios. Gálatas 3, 26 dice, pues todos sois, ¿qué cosa? Hijos de Dios por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De manera que usted puede ser hijo o hija de Dios a través de Cristo Jesús. La idea de ser hijo de Dios depende de su relación y su comunión con Cristo Jesús. De la manera como usted acepte a Cristo Jesús. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, y aquí completamos esta introducción. San Juan 1, 12 y 13. Hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante ser hijo de Dios? Es la única manera de entrar al cielo. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mi pregunta, ¿existen hijos de Dios, sí o no? La Biblia dice que sí. Es más,
En 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, mire lo que dice la palabra de Dios. Son personas distintas. 1 de Juan 3, 9, reciben una simiente que no es de la tierra, reciben una simiente que es del cielo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente que viene de lo alto. ¿Qué es lo que no puede dejar de pecar? La simiente que recibimos de nuestros padres. Toda persona nacida de nuevo, toda persona que es hijo o hija de Dios, sabe, entiende que tiene la simiente que viene de lo alto. Y se desarrolla en él o en ella una guerra interna, una batalla, porque la simiente mala quiere llevarle a pecar, pero la simiente buena le invita, le exhorta a caminar en santidad con Dios. Y por esa simiente buena y la morada del Espíritu Santo, la persona desarrolla una vida para la gloria de Dios. Eso es muy importante, querido, que lo entienda, porque al cielo le costó todo para que usted tenga el derecho a esa bendición. Siendo que somos seres humanos muy curiosos, capítulo 4, versículo 4, mire lo que dice 1 de Juan 4, 4. Dice la Biblia: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y yo pregunto, ¿verdad que eso está claro? ¿Está claro o no está claro? ¿Sí o no? Recuerdo una dama que quería venir a la conferencia y el esposo no quería. Y el tipo se plantaba que no y que no y que no. Y entonces fuimos a visitarla. Yo le hago una pregunta. ¿Quiere Dios salvar a todos? ¿Sí o no? Sí. ¿Tiene Dios poder para cambiar los corazones de las personas? Hay mucha gente con mucho prejuicio. Y el enemigo usa los prejuicios para que la gente se separe o se aleje de Dios. Bastó una simple oración en la casa para que el mal espíritu se tranquilizara. Y no solo vino la señora, también vino el esposo. Amén. ¿Vale la alegría estar en comunión con Dios? Amén. ¿Tiene Dios poder para cambiar los corazones? Amén. Ese es el punto. Si usted es un hijo o una hija de Dios, el Santo Espíritu puede obrar milagros en usted y a través de usted. Amén. Pregunto, ¿hay hijos de Dios? Sí. ¿Hay hijas de Dios? Sí. ¿Hay hijos del diablo? Sí. ¿Hay hijas del diablo? Sí. La pregunta del millón ahora es, ¿de quién es usted hijo? Bueno, ese problema es suyo. Ahí yo no me meto. Asegúrese que usted es hijo de Dios, porque de lo contrario, usted está del otro lado. Y no voy a decir cuáles son los perfiles de los hijos de Dios y los perfiles de los hijos del diablo. Eso ya sería cuestión de otro tema. Mejor enfoquémonos ahora en el tema que nos atañe. Oigan, ¿podemos leer un versículo peligroso y terminar aquí? 1 de Juan 5, 19. Yo veo que a ustedes les gusta mucho que la cosa se caliente. Vamos a ver si les gusta este versículo. 1 de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y el mundo entero está bajo el maligno. Ay, mamá, ¿lo leo otra vez? ¿Lo leo otra vez? Sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quiénes son los que están bajo el maligno? El mundo entero. ¿Y quiénes son los que son de Dios? Los hijos de Dios. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende o no se entiende? Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Los hijos de Dios están en este mundo, pero no son del mundo. Ahora son ciudadanos del cielo y miembros de la familia de Dios. Pregunto, ¿se entendió el versículo? Sabemos que somos de Dios. Los que tienen el nombre su nombre en el libro de la vida,
Los que disfrutan de esa relación de Dios que dicen Abba Padre, los que se han entregado al Señor, han aceptado a Cristo como su Salvador, son hijos de Dios. Han nacido de nuevo, han sido convertidos, han sido arrepentidos y transformados. Pero el resto, que no quiere nada de esa cosa, entonces se convierte en esclavo del enemigo. Es una vida triste, una vida llena de miseria, una vida llena de problemas. Una vida verdaderamente llena de esclavitud. Bien, trabajemos entonces ahora con el sermón. Versículo 15, Romanos capítulo 8. Vamos al sermón. Romanos 8:15. Aquí aparece la palabra, la frase Abba. Romanos capítulo 8, versículo 15. Hay un exégeta que escribió lo siguiente. Él dice en el versículo 15, Abba es la versión griega del vocablo arameo que significa padre. Y explica. Dicho vocablo sugiere intimidad, la presencia constante del Espíritu Santo en la vida del creyente. Permite una relación íntima y de confianza con el Padre Celestial. El autor está diciendo, la presencia del Espíritu en la vida de aquellos que aceptan a Cristo hace posible que haya una relación más íntima con Dios, una relación más estrecha y profunda con Dios. Esa relación estrecha y profunda con Dios hace posible que la persona tenga un encuentro con Él y una experiencia con Dios. Ahora Dios se convierte no en algo, sino en alguien. Dios entonces es más que un concepto o una doctrina. Dios se convierte en un Padre amante y amoroso que cuida, protege y vela por sus hijos. Entonces ahora se ve la providencia divina obrando en sus hijos y una relación constante y diaria. Lo interesante de esto es que el que tiene esa experiencia nota cómo Dios, por el Espíritu Santo, le va cambiando su forma de ser, su manera de pensar, su estilo de vida y le va cambiando todo. En mi vida he podido ver, al pasar por diferentes lugares del mundo, cómo el Espíritu hace ese cambio, esa transformación. Conocí un muchacho en un país de Latinoamérica. Tenía el pelo tan largo que el pelo le daba un poquito aquí por encima de aquí. Tenía en las orejas un tubo, de esos tubos que se ponen para abrirse las orejas. Tenía aquí aquí un reguero de bobería de esas que se ponen. Tenía en el labio. En la lengua tenía una cuestión de esa, en el centro de la lengua. Tenía mojiganga de esa por todas partes. Y era un enfermo de las drogas. Y la mamá hizo un negocio con él. Le dijo, te voy a dar tanto si ven a ir un sermón a la iglesia. Y el tipo dice, claro que voy, compadre, claro que voy. Imagínate pagándole para que haga un sermón. Fin de la historia. El Espíritu lo agarró y después vi una foto de él y no lo conocía. Estaba pelado, así con un corte varonil. Se quitó toda esa mojiganga de la cara. Estaba terminando su carrera en la universidad. Ya no usaba drogas y estaba para casarse. Y una frase, mami, dale las gracias al pastor por la oración aquel sábado en la tarde. ¿Tiene Dios poder para cambiar los corazones? Entonces asegúrese que usted tiene una buena relación con Él. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuánta gente nos estará perdiendo haciendo pedazos, haciéndose leña porque usted tiene una vida cristiana tan pobre? No es cuestión de si te salva o te pierde, es cuestión que la gente necesita conocer a Dios. Por guardar esos pecados que tenemos guardados, esos caprichos y esas tonterías, no tenemos el poder suficiente para que el Espíritu obre, cambie y milagro en la gente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? De allí la importancia de la frase Abba Padre, que presenta el libro de Romanos capítulo número 8. Esos hijos de Dios están llenos del Espíritu Santo. Esos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Por eso Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu? ¿Qué nos quiere decir el apóstol? Si usted dice Abba Padre por aceptar a Cristo Jesús, por hacerse morada del Espíritu Santo, entonces el mismo Espíritu Santo le da testimonio al Espíritu suyo de quién es usted.
El Espíritu Santo confirma en la misma vida del creyente la posición que éste ocupa dentro de la familia de Dios. Leamos la Biblia. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 13. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Yo te quiero decir, querido, querida, que es un alto honor y un santo privilegio ser un hijo de Dios. Que la frase Abba Padre la pueden ostentar los hijos de Dios, y que aquellos que aceptan a Cristo se convierten en hijos de Dios, y el Santo Espíritu viene a su vida y le da testimonio en el Espíritu de que es un hijo de Dios. Le enseña directamente, le enseña y le inspira para aceptar y recibir lo que son las promesas de Dios, la palabra de Dios, la dirección divina, las bendiciones del cielo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 13. Ponga cuidado aquí porque Pablo entra a algo muy profundo. Ponga cuidado, por favor. Es el empeño de Jesús que entienda lo que significa Abba Padre. Es el empeño de Jesús que comprenda que orar no es un acto, no es un culto, que orar no es una doctrina, que orar es una experiencia cotidiana, una experiencia diaria. Si usted va en un autobús agarrado arriba y va viajando, ¿puede orar o no puede orar? Si usted está en su oficina trabajando, ¿puede sacar un minutito para orar o no puede orar? Si usted está manejando y va corriendo, aunque tenga los ojos abiertos, ¿puede orar o no puede orar? No hay un momento de su vida que usted no pueda orar. Es más, hasta cuando usted se acuesta, ojalá se duerme y hasta se sueña orando, ¿o no? No hay un momento que usted no tenga espacio para orar. He visto personas que se están muriendo y se mueren en una oración. Y he orado por personas que cuando termino de orar, me miran y se sonríen y le queda el brillo de la muerte y la palidez de la muerte en la cara. Fue la última oración que oyeron y la última cara que vieron, la cara mía. Y no le dio pesadilla, No le dio pesadilla. Bueno, se murieron, pero no fue de pesadilla. O sea, eso hay que vivirlo. Usted tiene que vivirlo. La vida sin esa experiencia, oiga, es una vida, es una pobre vida. ¿Qué cosa es? Una pobre vida. Usted tiene que ver qué glorioso es usted llegar a un lugar y saber, le cuento esto así rapidito. En un hospital, para abreviar, una dama estaba que ni se moría ni se tranquilizaba. Tenía un problema en el sistema nervioso y estaba inconsciente, en estado de coma, y no podía estar en paz. Se pasaba el día y la noche y le amarraban los brazos para poder poner los medicamentos. Y era así, con los ojos cerrados. Y le decía, los hijos le preguntaban qué pasaba ahí. Y entonces los especialistas decían, ese es un problema nervioso, no podemos hacer nada. Ella está inconsciente, está en estado de coma. Dice, le preguntaron los hijos, ¿pero está sufriendo? Dice, claro que está sufriendo, miren. Y así tenía una semana la pobre mujer, que ni se moría ni se despertaba. Y ese sábado nos pidieron que fuera a orar por esta dama. Ahí estaban 8 hijos tenía. Y entramos con los 8 hijos a la habitación para orar. Y cuando yo la vi en ese asunto, ya mi mamá había fallecido. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me corrieron las lágrimas porque, olvídese, usted tiene que tener un pedazo de plomo en el pecho para usted no sufrir cuando la gente sufre, ¿o no? Y digo, Padre Santo, por favor, Señor. Dije, vamos a poner alrededor, nos hicimos un círculo alrededor de la cama y nos agarramos de la mano y las hijas de la señora empezaron a llorar porque ver tu mamá en esa desesperación. Empezamos a orar. Cuando estábamos terminando la oración, me solté, le puse la mano en la cabeza a la doña y le dije, Señor, por favor, que calme esta dama. Y si es tiempo de morir, que se muere. Terminamos la oración, la señora estaba tranquila, los hijos empezaron a llorar. Al otro día, se murió. ¿Tiene Dios poder? ¿Tiene o no tiene poder? Una dama que tenía yo no sé cuántos años víctima de la droga, tenía 3 bebecitos chiquititos, la obligaron a venir a la campaña. Se oró por ella, el demonio de la droga la dejó. ¿Tiene Dios poder o no tiene Dios poder? Amén. Creámosle a Dios.
Pero cuando usted vive estas experiencias, cuando es parte, imagínese, yo tengo que estar viajando a cada rato. Y sé que el demonio siempre me está acechando, me está vigilando, a ver si te zafas, mi negro, que te voy a tirar. Y tonto que sé yo que me vaya a zafar. Una vez veníamos en un avión y venía con la familia, vino una azafata llamada Paula. Y la azafata venía con un nerviosismo tan grande que no lo podía disimular. Y era porque uno de los motores del avión estaba sonando feo. Y le dije, Señor, este avión no se puede caer con toda mi familia aquí. Que se caiga cuando yo vaya solo, porque esta gente está muy joven todavía para morirse tan pronto. Oiga, una semana más tarde de esa aerolínea se cayó un avión. ¿Oye Dios las oraciones de sus hijos? ¿La oye o no la oye? Es el punto, queridos. Es el punto. Esto no es un cuento ni un chiste. Y qué triste y vergonzoso es que uno se llame cristiano y no tenga esa experiencia. Allá es que Pablo nos quiere llevar. Versículo 16, capítulo 8, Romanos. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que dice, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ¿qué dice ahora? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Recuerde que estamos en Romanos 8:16, que dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Así que Dios nos revela cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano. Y ahora dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y mire ahora, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y yo le pregunto, ¿conoce el Espíritu lo profundo de Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y conoce el Espíritu lo profundo de nosotros, sí o no? Entonces Pablo nos está diciendo que el Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios, dará testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Y que lo que nos revela son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en pensamiento humano. ¿Es hermoso y maravilloso eso o no es hermoso y maravilloso? A ver, ¿sí o no? Y Dios pagó por eso con la sangre preciosa de Jesús. ¿Le gustaría a usted estar consciente de las bendiciones o dificultades que vienen para su familia? A ver, les he dicho a mi familia, algo que compartí con una persona esta mañana, que a los seres humanos se les hace más fácil manejar los fracasos que manejar las bendiciones. ¿Sí o no? Usted maneja más fácil un fracaso que una bendición. Cuando usted tiene muchas bendiciones, tiende a descuidar la oración, el estudio de la Biblia y comunión con Dios. ¿Sí o no? Pero cuando tiene problemas y dificultades, yo le aseguro que usted va a estar de rodillas, compadre. Entonces el Espíritu no quiere eso, mi amigo. El Espíritu quiere revelarle al Espíritu suyo que usted es un hijo de Dios, por tanto, tiene derecho a todas las bendiciones. ¿Es lindo o no es lindo? Abba Padre, usted tiene derecho a esa relación íntima con Dios. Abba Padre, tiene derecho a esa comunión estrecha con el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 18 en adelante. El Espíritu está envuelto en todo esto. Es el Espíritu que pone las palabras en nuestra boca para pronunciar en la oración. Efesios capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 22. Mire lo que dice la Biblia. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice ahora el apóstol Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Y dice ahora, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿qué dice ahora? Para morada de Dios en el Espíritu. Es tan íntima, tan estrecha, tan profunda la relación de los hijos de Dios con Dios, que se convierten en una morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros y hace posible que nuestra relación con Dios se haga más profunda y estrecha. Nuestro espíritu lleno del Espíritu comunicándose con Dios y el Espíritu de Dios. Una relación cerrada, estrecha, profunda. Mi pregunta entonces, dice la sierva de Dios, y Dios mismo les revelará sus misterios. ¿Le decía Dios a Cristo cada día lo que había que pasar, lo que había que hacer? ¿Sí o no? El Espíritu Santo comenzó a dirigir la iglesia cristiana en la época primitiva, ¿sí o no? A Pablo y a Bernabé, apártenme lo que lo tengo que mandar a tal lugar. Señor, queremos entrar en Asia para predicar. No van a entrar a Asia ahora, no vayan para allá. Queremos ir a tal sitio, tampoco van. Ustedes van para acá. ¿Dirige el Espíritu de Dios? Amén. ¿Les gustaría que su vida la dirigiera el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos quieren que el Espíritu le dirija la vida? Amén. Es el punto. El Espíritu te dice qué es lo que debes pedir. El Espíritu te dice qué es lo que te conviene. Y a veces el diablo te pinta maravillas en el aire. Y el Espíritu te dice, no te dejes engañar, eso no te conviene. Y el Espíritu te da testimonio de que eres un hijo o una hija de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo viene a tu vida, fortalece tu hombre interior. El Espíritu Santo fortalece tu mente, fortalece tu voluntad, fortalece tu conciencia. Aquel muchachito en la universidad lloraba en la oficina del preceptor y me decía, yo lo he intentado todo, pero no puedo dejar esto. Y entonces le dije, ve donde el Señor Jesús y dile exactamente eso. Y pídele que envíe su Espíritu para que ate ese demonio de ese pecado y lo eche de tu vida. La semana siguiente vino el mismo muchacho, pero vino llorando de alegría. Me dice, hace una semana que no tengo ese problema. Y tenía 8 años con ese problema. Una dama vino a la conferencia, tenía 8 años usando un tipo de droga. Y cuando no había dinero para usarla, la pobrecita tenía que participar de ciertas orgías con los muchachos que la vendían. Y un día me dice, no sé qué hacer. Le puse un desafío a Dios. Ella usaba esa cuestión casi todos los días. El asunto se puso tan interesante que el Santo Espíritu vino y le cortó eso. Por la gracia de Dios, vinieron los del equipo que vendían ese asunto, vinieron hasta la iglesia. Estoy abreviando la historia, la he hecho en algún otro sermón. Fin de la historia. La persona que vino a vigilarla, a ver si le estaba comprando la droga a otro, terminó aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador. Amén. Lo mandaron del grupo a que la vigilara. Y él venía todas las noches a ver si era que ella estaba comprando en otro lado, porque no le estaba comprando a ellos. Y por la gracia de Dios, el Santo Espíritu tocó a este muchacho. ¿Tiene Dios poder para cambiar las vidas? Amén. Hermanos queridos, ¿verdad que necesitamos una mejor relación con Dios? Amén. Seamos honestos y sinceros. ¿Quién sabe cuántas personas que conocemos se han perdido por nuestra dejadez? Dios envió su Espíritu para que nos dé testimonio de que somos hijos de Él. Dios ha hecho todo y ha arreglado todo para que usted tenga una vida victoriosa. Dios se ha encargado de preparar todo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Le pregunto, ¿no se ha dado cuenta que el Espíritu Santo está envuelto en todo? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu
Romanos capítulo 8, versículo número 16. Capítulo 5, versículo 9, Efesios, dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Se ve en el cristiano los frutos que produce el Espíritu Santo. En el libro de Gálatas vemos estos frutos que son producidos por el Espíritu Santo. Usted no tiene que forzarse a producirlo. Gálatas capítulo 5 versículo 22, más el fruto del Espíritu es, número 1, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si el Espíritu da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios o hija de Dios, si da lugar a que Cristo more en ti, si permite que el Espíritu venga, el Espíritu producirá en tu vida los frutos que Él produce. Y el primero y el principal de todo es el amor. ¿Se entiende o no se entiende, por favor? Entonces usted ya no tiene que seguir viviendo una vida derrotada. A partir de hoy, usted puede venir al pie de la cruz y hallar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? ¿Quién sabe los miembros de iglesia que se están muriendo porque no estamos llenos del agua de vida? ¿Recuerdan la mujer samaritana? ¿Era pecadora o no era pecadora? ¿Era mala o no era mala? A ver, ¿sí o no? ¿Cuántos esposos, esposo no? ¿Cuántos hombres había tenido? 5. ¿Y el que tenía? Tampoco era de ella. ¿Y los otros 5 de quién eran? Ajenos. ¿Quién sabía el cuento de la mujer? Jesús. ¿Quién le está contando su vida? Jesús. ¿Era pecadora o no era pecadora? ¿Una mujer que ha tenido 6 hombres ajenos es buena o mala? Bueno, es pecadora. ¿Me parece bien? Es pecadora. ¿Con quién se encontró esa mujer? Con el 7º hombre de su vida. ¿Ese 7º hombre era de ella? Tampoco. ¿Conquistó este 7º hombre a la mujer pecadora? La conquistó. ¿Le conquistó el corazón? Sí. ¿Le llenó la vida y su corazón de agua de vida? ¿Fue la mujer a compartirlo a Samaria? ¿Le creyeron la gente? Mi pregunta entonces para usted, ¿quién está mejor parado? ¿La samaritana o los que viven hoy no hacen nada? ¿Notan ustedes la parejería de hoy día? Cristianos ficticios. Esa samaritana tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. Y esa samaritana pecadora, cambiada y transformada por el encuentro con Jesús, se convirtió en una hija de Dios y fue a Samaria y dijo, Abba, Padre. Y la ciudad entera la siguió. ¿Sí o no? ¿Cuántos años tenemos en este relajo de cristianismo? De religión. Una pecadora, una mujer pecadora que vino a buscar agua a las 12 del día porque no podía venir en la mañana ni en la tarde, porque esas 6 mujeres la podían apalear. Y se encontró con Cristo. Cristo iba para Galilea. Y dice la Biblia, era necesario pasar por Samaria a buscar que a una pecadora samaritana que estaba gritando encontrarse con él. Y fue para tener una entrevista solamente con ella. Cristo cambió la vida de esa mujer y pasó 2 días en Samaria predicando y la ciudad entera se convirtió a Cristo Jesús. ¿No creen que ya es tiempo de que nosotros tengamos un encuentro con Jesús? Y dejemos este relajo de esta vida religiosa. ¿Usted quiere tener ese encuentro con Jesús? Entonces póngase en pie conmigo. Queridos, queridas, Dios ha hecho todo ya. Ahora solo falta que usted venga y reclame esa promesa. La frase Abba Padre define, anuncia que Dios está de nuestro lado, que Cristo está de nuestro lado, que el Espíritu Santo está de nuestro lado, que los ángeles están de nuestro lado y que Dios pagó todo lo que había que pagar, que Dios hizo todo lo que había que hacer para que usted y yo vivamos como hijos e hijas del Dios Altísimo, para que vivamos como miembros de su familia. Querido, querida, escúchame por favor. Es el tiempo ya de darle derecho legal en tu vida al Señor. Es tiempo ya de empezar una relación de padre a hijo. Dice en el libro de Malaquías que
Elías haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice Gabriel en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, que Juan el Bautista vendría con el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a la prudencia de los santos. Hoy en día, queridos y queridas, es el tiempo que el Espíritu Santo venga a tu vida y a la mía para que juntos el Santo Espíritu haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Para que tu testimonio y el mío sean tan fuertes que ayude y guíe y oriente a la gente a tener hogares cambiados y transformados. Si usted es padre o usted es madre y se atreve en este momento a cederle todo el derecho de su hogar a Jesús, le voy a pedir por favor que levante la mano conmigo. Querido Padre Celestial, cada uno de nosotros como padre o madre, miembros de una familia, responsable de hijos o hijas, hoy le entregamos nuestra voluntad, nuestra mente y nuestra conciencia a su dirección y a su cuidado. Venga a nuestra vida, Señor, ate todo espíritu de mal que nos interrumpe la comunión con el cielo. Échelo de nuestra vida, Señor. Transfórmenos de tal manera que en nosotros nuestros hijos puedan ver a Cristo Jesús. Rompa, oh Dios, todo motivo secreto, toda cosa rara que no nos deja crecer. Y haga, Dios, por su Espíritu, haga, Padre querido, por su gracia, que desarrollemos una relación de amor, una relación de padre a hijo, una relación de amistad, una relación de familia con usted, para que nuestra comunión diaria con usted, Padre amado, toque y cambie la vida de nuestros hijos. Señor, que por nuestra indiferencia, nuestro descuido, nuestros hijos no pierdan la fe. Que por nuestra indiferencia y nuestra vida no consagrada, nuestros hijos no se pierdan, Dios. Despiértenos antes que sea demasiado tarde. Y si no nos queremos despertar, grítenos a los oídos, Señor. Y haga lo que usted tenga que hacer. Pero Dios salve a nuestros hijos. Amén. Dios, bendecimos su nombre. Nos consagramos y dedicamos a usted. Recibimos y aceptamos a Cristo en nuestra vida como nuestro Salvador. Y le rogamos la unción de su Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.